Amados hermanos, Dios les bendiga. Saludos desde la montaña de la oración en Hidalgo, México. Su servidor, el pastor Eliseo Reséndiz Jiménez, del Centro Cristiano Monte Sinaí, Huichapan, Hidalgo, les da un caluroso saludo. Aunque está fresco en esta mañana, está cayendo un rocío sobre la tierra, sobre la montaña, en esta parte donde estamos. Pero desde aquí les saludamos con un gran abrazo. Sabe que, hermanos, para muchos les benefició este asunto de la pandemia, porque muchos todavía no regresan de las vacaciones de la pandemia, ¿verdad? Muchos todavía no han querido regresar. Parece ser que la pandemia, la cuarentena, la plaga, la contingencia les favoreció a muchos de los que no les gustaba ir a la casa de Dios, a muchos que estaban tibios, a muchos que estaban fríos, no solo por la pandemia, sino que su estado espiritual siempre ha sido tibio. Así que a muchos les cayó, amados hermanos, les cayó bien la pandemia, porque muchos dijeron, ya no vamos a ir a la casa de Dios, vamos a estar en casa. Y para muchos era, hermanos, aburrido asistir a la casa de Dios. Por eso le he nombrado este pequeño y corto mensaje o corta reflexión acerca de lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en la Escritura, que, hermanos, se hace costumbre no asistir a la casa del Señor. Dice la palabra del Señor que no debemos, hermanos, faltar a la casa de Dios, porque la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dice la Escritura, mejor es estar en tus atrios un día que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Dice que no hagamos como aquellos que lo hacen por costumbre de faltar a la casa de Dios. Así que le nombro a esta mensaje, esta reflexión, las vacaciones de la pandemia, las vacaciones del COVID, las vacaciones de la contingencia, las vacaciones de las plagas, porque, amados hermanos, es verdad que muchos hermanos, cuando se cerraron los templos, verdaderamente muchos se sintieron tristes, se sintieron, hermanos, muy tristes, porque los templos se cerraron por las medidas de sanidad de de las naciones, de todo el mundo, ¿verdad? En esa contingencia, muchos se sintieron tristes porque aman la casa de Dios, aman las cosas de Dios, aman el escuchar la palabra, aman adorar al Señor, aman el buscar el rostro del Señor. Pero también debemos ser realistas, amados hermanos, que muchos tibios y muchos fríos, ¿verdad? Les pareció lo más acertado de que los templos fueran cerrados, porque así muchos dicen, qué aburrido es ir a la casa de Dios, ¿verdad? Qué trabajo es ir a la casa de Dios, qué aburrido es, siempre lo mismo, no hay nada nuevo. Y sabe que a muchos les convino la plaga, la pandemia, la contingencia, hermanos, la cuarentena, porque se fueron de vacaciones. ¿A dónde se fueron de vacaciones? A la sala de su casa, a la cocina de su hogar o de su casa, al jardín de su casa, ahí en el televisor y en todos los medios, hermano, posible, donde tenían sus tiempos y tienen sus momentos de diversión. Pero qué bueno por aquellos que han regresado, hermanos, qué bueno por aquellos que están asistiendo a la casa de Dios, qué bueno por aquellos que están buscando el rostro de Dios, qué bueno por aquellos, amados hermanos, que se alegraron cuando se abrieron, hermanos, los templos, las puertas de la casa de Dios, vinieron a adorar al Señor, derramaron lágrimas, levantaron sus manos al cielo y dijeron, Señor, gracias, porque tú nos has hecho vivir hasta este día. Nos guardaste de la pandemia y nos estás guardando de esta pandemia, nos estás guardando de esta plaga. Muchos se gozaron, se regocijaron y asisten con alegría, con gozo a la casa de Dios. Como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero lastimosamente, tristemente, le nombro esta reflexión corta en esta mañana, las vacaciones de la pandemia, porque muchos, amados hermanos, les asentó bien, hermanos, que
que se cerraran los templos. A muchos les asentó bien, hermanos, que ya no hubiera cultos. A muchos les asentó bien, amados hermanos, que se cerraran los centros, hermanos, evangelísticos, porque no les dolió nada, porque simplemente la vida tibia, la vida fría que llevaban, no les conmovió en absoluto que los templos se cerraran. Por eso le llamo a esta reflexión las vacaciones de la pandemia, porque muchos, amados hermanos, muchos se han ido, hermanos de la iglesia, muchos se han ido a otras iglesias, muchos traicionaron, amados hermanos, a sus pastores, traicionaron a sus iglesias y se fueron porque no les parecía nada atractivo, hermanos, ir a la casa de Dios. Fue el pretexto exacto para no volver a la casa de Dios. Pero la Biblia nos habla: vuélvanse a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Felicito a todos aquellos hermanos que han regresado a los templos, a los centros evangelísticos, a los centros donde se predica la palabra del Señor, porque la unidad trae bendición. Porque la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen óleo que baja hasta la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice la palabra. Felicito a aquellos hermanos que han regresado a la casa del Señor, que lloraron al entrar después de toda esta contingencia a la casa del Señor. He visto niños, jóvenes, adultos derramar lágrimas cuando se abrieron los templos, cuando llegaron a la casa de Dios, cuando escucharon las notas musicales, cuando se abrió el tiempo de oración y de adoración y de alabanza y de predicación. Muchos anhelaron ese día, ese momento de volver a la casa de Dios, amados hermanos. El día de ayer se entregó un hombre que vino a la casa del Señor, hermanos, se entregó a Cristo. Me decía su hijo, hermano, pasando al altar, dice: mi padre ha venido por primera vez a la casa de Dios y quiere entregar su vida a Cristo, quiere aceptar a Cristo. Fue un hombre de los que persiguieron a los primeros cristianos en esta región. Mire lo que Dios está haciendo, amados hermanos. ¡Qué bendición! Me gozo por todos los hermanos que regresaron a la casa del Señor. Oremos por aquellos que todavía quieren estar de vacaciones. Oremos por aquellos que sus vacaciones las han alargado por voluntad propia, porque, amados hermanos, la Biblia nos dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de hombres y a doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor. En los últimos días apostatarán de la fe, renunciarán a la fe, renunciarán a las cosas de Dios y se regresarán hacia atrás. ¿Qué cosas sucederán? También debes de saber esto, dice el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos habrá tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. A estos evita, dice la palabra. Habrá también hijos que se rebelarán contra los padres, los hijos ingratos, dice la palabra, los hijos que se rebelan contra sus propios padres, y las familias se están destruyendo. Pero, amado hermano, usted y yo y todos los que, hermanos, quieran buscar al Señor,
busquemos al Señor, porque la Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Le llamo a esta reflexión las vacaciones de la pandemia, porque muchos no han querido regresar a buscar a Dios. Muchos todavía están de vacaciones, muchos todavía están en los centros de diversión, en los parques, en las playas, en los centros comerciales, en los restaurantes, cuando es tiempo de buscar al Señor, como dice Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Padre amado, Padre bueno, le llamo a esta reflexión las vacaciones de la pandemia, porque a los tibios, a los fríos les cayó esta situación para su beneficio, para su frialdad, para su tibieza. Pero los que están buscando de Dios, los que están ardiendo en el poder del Espíritu Santo, busquen a cada día más y más del Señor. Vamos a ganar almas, vamos a predicar, vamos a seguir avanzando. No hay que claudicar. Levántese en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, porque Cristo está a las puertas. El Señor está a las puertas. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les guarde, que el Señor les fortalezca. Vamos a viajar, porque vamos rumbo hacia la ciudad para predicar en otra radio. Yo le animo a que busque el rostro del Señor. Padre amado, Padre bueno, Señor, gracias, poderoso Dios. Le hemos llamado esta reflexión las vacaciones de la pandemia, porque muchos se han querido quedar en sus casas, muchos se han querido quedar en sus lugares de diversión. Pero te doy gracias por aquellos que han regresado, que buscan tu rostro, que aman tu palabra. Bendícelos. Y aquellos que no quieren regresar, y aquellos que no han regresado, toca sus corazones, y seguiremos orando por ellos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, hermanos, con este tema musical norteño, de música cristiana. Nos gozamos también con las alabanzas en esta hermosa hora. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a todos los que están conectados en Facebook, en YouTube y en la antena FM de Radio El Poder de la Palabra. Padre, toca, Señor, toca esta ciudad, toca los pueblos, los barrios, colonia, nuestro estado, nuestro país, las naciones de la tierra, allá en Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Belice, México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, todas las naciones de la tierra. Oh Padre amado, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esta reflexión se tituló Las vacaciones de la pandemia. Ojalá que usted no esté de vacaciones, ojalá que usted esté en la casa del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a bajar de la montaña, porque vamos a repartir las despensas. Aquí traigo las despensas, amado hermano, que vamos a repartir a personas necesitadas. Y también vamos a viajar para ir a predicar a otra radio a 1 hora de aquí, amados hermanos. Compartan este mensaje. El título es Las vacaciones de la pandemia. Que Dios le bendiga. Si usted está yendo a la casa de Dios, lo felicito. Y si usted está escuchando y no ha regresado a la casa de Dios, lo exhorto a que regrese a la casa de Dios y que deje ya las vacaciones de la pandemia en el nombre de Jesús de Nazaret. Su servidor, el pastor Eliseo Reséndiz Jiménez, del Centro Cristiano Monte Sinaí, Huichapan, Hidalgo, del bello país de México. Dios les bendiga, amados hermanos.